Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, les saludamos como siempre hacemos. Esta semana, como ya hemos venido observando y viendo en la promoción, se trata de un joven valdepeñero, concretamente, bueno, pues José Luis Crespo Cepeda, que es divulgador científico y que le vamos a conocer en profundidad. Además, el pasado mes de septiembre, pues recibía en ese acto de entrega de honores y distinciones por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, bueno, pues la medalla al servicio desinteresado a la comunidad. Pues aprovechando una de las visitas que son más o menos frecuentes, quizá a lo mejor menos de lo que él quisiera, hablamos y conocemos más a José Luis Crespo Cepeda. José Luis, muchas gracias por haberte querido sumar a los perfiles, en este caso un perfil joven. A ti, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, te quería dar doblemente las felicitaciones. Primero, ya un poco atrasadas, pero felicidades por la medalla a las hermandades y a las cofradías. No soy yo precisamente una persona muy religiosa, pero joder, ahora mismo que vivimos en unos tiempos en el que yo creo que se nos intenta atomizar un poco, joder, qué importancia tienen esas asociaciones, esos lugares en el que todos nos estamos juntos para algo, ¿no? Así que yo creo que es un premio merecidísimo. Y segundo, felicitaciones por el programa, porque yo soy espectador, yo veo varios perfiles y muchas veces mucha gente que no he conocido en persona, tener la oportunidad de conocer sus vidas y saber que aquí en Valdepeñas pues joder, hay tanto talento, hay vidas tan interesantes, pues te lo agradezco un montón. Vamos, yo creo que perfiles y tú mismo ya estáis dentro del ecosistema YouTube, o se podría decir que sois youtubers, básicamente. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por tu afecto. Vamos a conocer a José Luis Crespo Cepeda. José Luis Crespo Cepeda nace en Valdepeñas. ¿En qué zona vivía la familia cuando tú naces? Y siguen por allí. Yo vivo en la zona del Canal. La zona del Canal, vamos, prácticamente en el centro. No muy lejos de donde está el Margarita, ¿vale? Y yo nazco en 1994, yo tengo ahora 31 años. Y bueno, vamos... Claro, naciste en el hospital, como natural. Nací en el hospital de aquí. Pero la familia estaba asentada, ubicada donde sigue ahora, es decir, en la avenida 1 de Julio. Exactamente. Bueno, ¿cuántos hermanos sois? Pues cero. Soy yo solamente, soy hijo único. Hijo único. Una familia unida y tal, pero yo solo. Crespo, a ver, ¿qué nos dice el apellido Crespo en Valdepeñas vinculado al mundo de la docencia y de la cultura? Totalmente, docencia sobre todo, diría. Cuéntanos un poco la historia. Mi familia, parte Crespo, pues son los Crespos de aquí, ¿no? Y mi parte Cepeda son tomelloseros. Yo tengo mi madre es de Tomelloso, ¿no? Pero vamos, aquí, pues qué decir, mi padre es el menor de 5 hermanos. ¿Lo he dicho bien? 4, no, 5 hermanos, correcto. Se me estaban ya bailando en los números. Está mi tía Maribel, que ha sido profesora en el Jesús Castillo durante muchos años. Ha sido profesora. Tengo un tío mayor que es ingeniero, no vive aquí en el pueblo, él vive en Cádiz. Él ha trabajado en todas partes. Él
estuvo haciendo cosas navales en el norte, estuvo en la construcción de Ascó, de la central nuclear, acabó en Cádiz, donde ahora, bueno, ya está jubilado, pero ha estado haciendo patentes y ha estado trabajando en cosas de biomedicina, o sea que ahí también tenemos un perfil científico en mi familia. Mi tío Ignacio Crespo, en el Museo Municipal podéis ver sus cuadros, artista, también fue profesor de artes. Mi tío Antonio Crespo, creo que hay una exposición que tal vez sigue todavía en el Museo Municipal para cuando esto se emita, también profesor en el Bernardo Balbuena. El bachillerato de artes es idea suya. Y mi padre, José Luis Crespo, igual que yo, que también ha sido profesor de lengua y literatura en el instituto durante muchos años. Están todos ya jubilados. Y bueno, yo creo que a estos 5, ¿no?, que son mis padres y mis tíos, se le podría sumar mi abuelo. Exactamente. También. Eso te iba a decir, la generación anterior a tus tíos y tu padre. Pues eso, mi abuelo y mi tío abuelo, los dos también profesores. Al principio... Estamos hablando de don Ignacio. De don Ignacio y don Manuel. Exactamente, ¿no? Don sí, Manuel. correcto. Correcto. Que tuvo la Academia del Sagrado Corazón, el colegio. Exactamente. Y sin embargo, tu abuelo dio clases o fue director incluso de Jesús Castillo. Exactamente. Él lo que hizo fue el primer director del Jesús Castillo. Jesús Castillo, si no me equivoco, se abre en los 70. Y él fue su primer... Mi padre me cuenta cómo él tuvo que opositar, tuvo que hacer un montón de administración, etcétera, para que el colegio existiera, ¿no? Y él fue su primer director. Muy bien. Bueno, pues y tu madre dices, José Luis, que procede de Tomelloso. Sí. Ella cuando vino a Valdepeña era pequeña, se incorpora luego ya un poco con más edad. Lo que recuerdo es que se incorpora luego para trabajar aquí. Ella ha sido enfermera toda la vida en los distintos centros de salud. Aunque bueno, mi madre también sigue pues esta línea de mi familia. Como has visto, mi familia todos o son profesores o tienen inquietudes intelectuales, ¿no?, de varios tipos, y mi madre igual. Yo aquí también hago esto para sacar pecho, aunque mi madre me ha dicho que no lo haga. Mi madre, aparte de ser enfermera, pues ella también es una persona intelectualmente muy inquieta y tiene otras 2 carreras. Tiene historia y tiene antropología. Y supongo que a lo mejor cuando vino aquí a trabajar, José Luis, ¿tu madre conoce a tu padre? Creo que se conocieron, ¿O antes? se conocieron aquí, se reencontraron en Madrid, hubo ahí una historia, pero sí, y al final acabaron aquí trabajando los dos en el pueblo. Perfectamente. Bueno, nos vamos a remontar un poco, has dicho que tienes 31 años. Nos vamos a remontar un poquito, José Luis, a tu época de niño y de joven y de adolescente. A ver, de niño ya vivís en el canal, en la avenida 1 de Julio, y debido a tu edad entonces ya no se hacía la vida en la calle, eso está claro. No se hacía la vida en la calle, pero es cierto que tuve la suerte que en el bloque de pisos en el que yo vivo también había muchos niños de mi edad. Ya. Como que fueron muchas parejas jóvenes. Allí. Y sí, matrimonios que se casaron y... tuvieron hijos y más o menos, pues más o menos 2 o 3, ¿no? Pero más o menos todos los niños del bloque pues teníamos más o menos la misma edad y yo sí recuerdo una cosa que a lo mejor se ha perdido un poco, pero me acuerdo de ir... que me encontrara con alguien del bloque, decir, vamos a irnos a jugar, vamos a tocar todos los timbres, básicamente, del bloque, y nos íbamos uniendo con un montón de niños que jugábamos ahí, debajo en la calle, en el del bloque, ¿no? A tocar los timbres. Pero creo que no era una cosa tan habitual, ¿no? Así que, bueno, cierta vida así en el portal de mi casa, sí que... Sí habéis hecho. Bueno, colegio primero que asistes, José Luis. Lorenzo Medina. Por cercanía. Exactamente. Te pilla muy cerquita. ¿Quién había por allí? A ver, José Luis. Pues, hombre, recuerdo a mucha gente. Angelines, que fue mi profesora durante varias etapas. 30 años y ya me están bailando los nombres, pero recuerdo al director, recuerdo a otras profesoras. Fue una etapa muy feliz, ¿no?, en el que conocí a mucha gente del colegio que siguen siendo aún mis amigos. Sí. Sí, eso suele pasar. Tú lo sabes, porque los amigos del colegio luego se forman grupos cuando ya habéis terminado las carreras o ya estáis trabajando. La vida cambia mucho. Y volvéis. Sí, la vida cambia mucho y las personas también cambian mucho, algunos divergen y es bonito, ¿no?, la gente con la que, aun con esas divergencias en la vida, cómo cambia pues tu forma de pensar, las cosas que has visto, etcétera, pues hay gente que todavía que le guardas mucho cariño, mucho amor y siguen en tu vida.
Terminas Lorenzo Medina. ¿Estaba ya allí establecido un grupo de teatro y esas cosas? Exactamente, en ¿Y el, tú cual qué hiciste? en el cual participé, efectivamente. Porque dado tu inquietud, Ahí había, claro, o sea, con padre experto en literatura, pues no cabe otra. Y sí, estuve haciendo ahí teatro en el grupo de Lorenzo Medina. Recuerdo, por ejemplo, que hicimos, de las últimas que hicimos fue Cuento de Navidad, de Charles Dickens. de gran éxito. De gran éxito. Estuvo muy bien. Es que Bueno, eso la verdad estuvo que muy todo bien. lo que hace Lorenzo Medina Son buenísimos. son Nuria, buenísimos. Nuria y su marido son muy buenos. Recuerdo también en La Sirenita, Oh. también participé. Hay un personaje que es el pez Flounders, ¿no? Que es el pez amarillo. Pues yo era el pez amarillo, ¿no? Siendo un renacuajo, ¿no? Era muy pequeño. Un pececito. Un pececito, literalmente. Sí, recuerdo haber participado en varios de esos y ahora que lo veo con perspectiva y veo que trabajo a cara del público haciendo comunicación, oye, pues no es descartable que todos esos momentos en el escenario pues también Te hayan servido. Me han servido, me han reconfigurado un poco la mente en cómo hablar en público, cómo transmitir. Todo en esta vida que hace suma al final del día. Bueno, José Luis, terminas en Lorenzo Medina. ¿Y hacia dónde diriges tus pasos? Pues si mi padre, mi tío y mi tía los tres trabajan en el Bernardo Balbuena, pues no iba a ser menos Claro. que acabar allí, ¿no? Que acabar allí. Así que ahí dirijo mis pasos al Bernardo Balbuena, también otra etapa de mi vida en el que muchos de mis compañeros del Lorenzo Medina vamos allí. Es decir, compañeros de aula, de clase, Sí, o, que del o colegio volvéis a encontrar allí. volvemos a vernos. Eso también suele ser en algunos casos frecuente. Es bastante frecuente, sí, pero ese trasvase al Balbuena. Y también allí, pues una etapa larga en el que suceden muchas cosas, la adolescencia a veces es complicada, a veces... sobre todo a veces recuerdo, ¿no?, que siendo un chaval con inquietudes muy diversas, muchas veces intelectuales, siendo un friki, básicamente, como era, y como sigo siendo, pues a veces hay momentos complicados y hay choques y hay momentos en los que te sientes un poco incomprendido por la gente que te rodea, ¿no? ¿Pero eras rebelde o no? No mucho. Rebelde, ¿no? Había cierto... Siempre en todo adolescente hay cierto ápice Rebeldía, de rebeldía y de querer fraguar tu propia personalidad, tus propias opiniones, las cosas que quieres hacer, y eso pues, muchas veces choca con lo que quieren tus padres. Yo creo que es la vida, yo creo que es lo que tiene que ser. Pero en general nunca... No fui rebelde, sacaba buenas notas, tampoco una cosa impresionante. Había gente mucho más prolífica dentro de mi clase. Pero del instituto también saco muchos profesores que estaban allí. A ver, ¿quién sobre recuerda, todo los José que eran Luis? más duros. ¿Quién? A ver. Claro, pues los más duros te hacían de trabajar más, diríamos, ¿no? Sí, ¿O te exigían más? yo creo que exigían más, por ejemplo. Yo creo que doña Carolina es una de las más afamadas dentro del instituto, profesora de matemáticas. De las más duras. Decían, todo el mundo decía que era la más dura, ¿no? Pero porque iba a clase y te enseñaba matemáticas de verdad. De verdad. Te enseñaba lo que era de verdad. Y no quería que se perdiera el tiempo, Eso, seguro. No. Don Pedro Morales también, Pedro era de esa escuela. Y no sé, ahora con el tiempo, don Emeterio también era un poco de esa escuela. No sé, ahora con el tiempo me doy cuenta de que, sobre todo ahora que tengo como ideas un poquito más radicales en cómo se deberían enseñar estas asignaturas que son más abstractas, física, matemáticas, cómo a lo mejor no estamos haciendo como un buen trabajo explicándolas correctamente. Y pues ahora... Pues son métodos duros, pero te das cuenta de que a veces yo creo que los alumnos necesitan un reto duro para poder comprender ciertas cosas, ¿no? Hasta que no te confrontan con un problema duro, tú no logras cambiar el chip y empezar a pensar de un modo diferente. En ese proceso, que es totalmente de criba, de triaje, pues mucha gente se queda en el camino y eso no está bien. Pero es cierto que esas clases con Pedro, Carolina, Emeterio, etcétera, creo que me llevaron mentalmente a comprender ciertas cosas y, bueno, luego cuando vas al otro reto que es ir a la universidad, pues estás mucho más preparado. Yo al menos estoy muy agradecido de esos momentos que los paso un poco mal. Pero luego compensa. Pero luego, al menos en mi caso, a mí me compensó y les tengo mucho cariño. ¿Te recuerdas quién había José Luis de director o directora en Bernardo Balbuena? Joder, que soy horrible con los nombres. Es que normal que luego estudiara física. Estaba don...
Vale, se me ha ido completamente. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, te lo puedo decir ahora después. Tampoco es una cuestión Pero que... bueno... Antonalla no sería. Sí, Antonio. En Antonalla estaba Reme también de jefe de estudios, brevemente estuvo Pepe Sevilla también. Y mira, el teatro continúa ahí. ¿Ah, sí? Gloria... Uy, se me ha olvidado su apellido. Gloria... Estaba de profesora, acababa de entrar como profesora de lengua. En Bernardo Albona. Sí, justo cuando... Y ella montó un grupo de teatro. Un grupo de teatro del justamente instituto. con los que veníamos de Lorenzo Media. Claro, para aprovechar que ya teníais ciertos conocimientos. Sí. Gente de mi clase, por ejemplo, Elena Valero, que ella forma parte del... Pues bueno, sí, había buena cantera para hacer algo así. ¿Y qué hicisteis por allí, José Luis? Bueno, pues hicimos primero también muy exitoso Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, ¿no? Hicimos una adaptación. Eso fue creo que en segundo o en tercero, creo que fue segundo. Y en tercero, cuando estábamos en tercero, hicimos El Principito. Hicimos una adaptación del Principito. ¿Y qué lo representabais? ¿También en el auditorio o allí en el salón de actos? Creo que hicimos pruebas, o sea, nosotros ensayábamos en el salón de actos del Balbona, pero al menos Sueño de una noche de verano sí que lo hicimos en el auditorio. En el auditorio con bastante éxito, sí. Bastante. Yo recuerdo en mis redes sociales, por aquel entonces era Twenty, una cosa que ya ha desaparecido, pero yo recuerdo que una vez actué en Twenty antes, que esto es una cosa que ya no existe en las redes sociales modernas, pero tenías como una puntuación de cuántas visitas tenías, es decir, cuántas veces alguien ha ido a tu perfil y lo ha visto. Y lo ha visto. Entonces, ¿cuántas veces ha entrado, diríamos, claro, ¿no? Era un baremo de popularidad, básicamente. Y yo recuerdo cómo como un termómetro. Un termómetro de popularidad que tenía una cosa terrible cuando eres adolescente, un instrumento del mal. Pero yo recuerdo cómo me subió muchísimo. Cuando ¿Te motivó eso o qué? Sí, me motivó porque también era una persona un poco invisible, ¿no? Pues eso, era un fricazo, sí, era el padre de tal y cual, pero bueno, ya era un fricazo y estaba. Y tampoco era una persona que destacara muchísimo o quisiera destacar muchísimo. Yo generalmente también he sido una persona muy tímida y tal. Ahora tengo habilidades un poco mayores, pero siempre he sido una Ahora persona. te has soltado. Ahora me he soltado. Pero bueno, eso Eso tiene que ver con... con la edad, con lo que has... y con todo lo que has practicado. Claro, con lo que llevas. Pero sí, yo recuerdo que el teatro también eso me ha dado... Pues fue un momento de decir, anda, que está actuando esto, mira, no lo está haciendo mal. Yo recuerdo ese momento bastante dulce. Que no tenía nada que ver ya con el pececito, ¿o qué? Que ya no... Bueno, tendría sí. algo que ver con el pececito, pero efectivamente, en esa obra de teatro hacía de un personaje que sale todo el rato, que se llama Puck, que es como una especie de elfo, hada, que la está liando todo el rato durante la obra, hace que gente se enamore, que se desenamore, que otros... Bueno, pues el folletín básicamente, que es esa obra de Shakespeare. Fue muy divertido hacerlo. Me alegro. Bueno, entonces José Luis Crespo Cepeda, terminas el Bernardo Balbuena, tu estancia. ¿Y qué piensas? ¿Te diriges a lo que pensabas hacer o tuviste dudas? Yo fui de esas personas, yo creo que si más o menos le preguntas esto a prácticamente todo el mundo que fue conmigo al bachillerato de ciencias, te cuentan que todo el mundo tuvo dudas, tal, muy amigos míos, Marta y David, por ejemplo, tuvieron bastantes dudas sobre lo que hacer. Ahora ellos son doctores en bioquímica, o sea que telita ellos. Telita, sí. Pero yo lo cierto es que lo tuve siempre muy claro, porque más o menos con 14, 15 años, y una vez más, esto no sucede en un vacío, esto sucede también porque mi familia es mi familia, son todos muy inteligentes, son todos muy cultos, pero en ese momento yo descubro el mundo de la física, y la física teórica, ¿no? Eso en el instituto, Bernardo Eso Balbuena. estando en el instituto. Todavía no había tenido la clase de física allí, Ya. pero mi padre tenía un libro de Stephen Hawking en casa, de divulgación, que se llama Brevísima Historia del Tiempo. Entonces ahora es como una de las obras clásicas de divulgación, ¿no? Y yo recuerdo que lo ojeaba, tal, lo leía, me empezó a interesar el tema. ¿Y seguías leyendo? Me fui a YouTube, me vi un documental que se llama El universo elegante, de Brian Greene. Es un documental sobre la teoría de cuerdas. Eran pues documentales de divulgación científica en el que pues eso, a cualquiera que le interese pues te explicaban cosas de ciencia. No eran clases académicas ni nada de eso, sino simplemente pues un documental, ¿no? Una peliculita en el que te cuentan, para el profano, para el que quiera saberlo, sí, algo difícil de física. Y a mí me encantó eso, me encantó porque
empecé a entender que la física moderna, la física dura, la que luego estudias en la universidad, te enseña que el mundo real, el mundo en el que vivimos, es mucho más extraño, mucho más contraintuitivo y casi mucho más mágico de lo que parece. Y a mí eso me gustó especialmente. Y ahí, durante el instituto, pues, el friki, pues seguimos con esa línea. Pues seguí ahondando ahí. Seguí comprándome libros de divulgación, seguí viendo documentales sobre divulgación de física y la física se convirtió un poco en mi obsesión. Empecé a aprender mucho y eso me llevó directamente a pensar de, oye, cuando yo vaya a la universidad, yo quiero estudiar esto. Será difícil, lo pasaremos mal. Porque es cierto que tampoco en clase de matemáticas y de física, una vez más, nunca fui el mejor. A lo mejor fui el más aplicado porque era lo que más me interesaba. ¿Y te gustaba? Hombre, a repetacar, un hombre que me interesaba. Me gustaba muchísimo eso. Nivel obsesión. Entonces, justo en ese momento, antes de entrar en la universidad, o sea, yo ya tenía bien enfilado lo de yo quiero ir a estudiar física. ¿Y los padres qué? Los padres, bueno, bien, o sea... Te veían ilusionado. Me veían ilusionado. No veían del todo en plan, ¿esto qué salidas laborales tiene? El futuro, esto? ¿no? Claro. Sí, el futuro, ¿esto qué salidas laborales tiene? Qué curioso que años y años después lo que se ha visto es que estudiar carreras como matemáticas y física ha sido una cosa que ha tenido muchísimas salidas, sobre todo con el tema de datos, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? La mitad de mi clase, por ejemplo, de la universidad, pues están trabajando en consultoría ganando una pasta. Así que al final resultó que estudiar física y tal, ¿no? Como que te da una forma de pensar y de ver el mundo y de resolver problemas tan amplia que hay mucha gente que... O sea, fue una buena decisión. Fue una buena decisión. Fue una buena decisión. No te has arrepentido, José Luis. En absoluto. Para nada. Lo que pasa es que durante todo ese camino también se cruza conmigo el mundo de YouTube. Eso estando en el instituto todavía. Eso es. Tú ten en cuenta que yo salgo de Valdepeñas para estudiar física a Madrid. ¿A qué universidad fuiste? Fui a la Universidad Autónoma de Madrid. Te vas allí a estudiar física. Eso es. ¡Hala! En ese momento, unos años antes, más o menos, eso sucede en 2011, 2012, ese fueron los años en el que los youtubers nacieron como de pleno, ¿no? Con todas sus características, nacen en España. En la época que surgen. Sí, la época tal como surgen. YouTube ya existía antes, pero se entendía como una especie de repositorio de vídeos, como un lugar en el que simplemente vas, te hables tu cuenta y vas un almacén de vídeos, se entendía. Pero los estadounidenses, y bueno, luego más tarde la que era la jefa suprema de YouTube, empezaron a verlo de otra forma. Empezaron a ver que a lo mejor podía ser que cada canal de YouTube fuera como una especie de canal de televisión y que la persona que lo llevara pues hiciera pues una especie de programación de lo que quisiera, no simplemente un repositorio, sino que montara una especie de programación propia. Exactamente, y temática, y que la gente lo pudiera consumir como consumía la televisión. Además, YouTube, para incentivar esto, para incentivar que se hiciera lo que ahora llamamos contenido de calidad, no simplemente grabar a tu primo y subirlo y ya está, sino sí, eso es doméstico. Sino una cosa que podría ser doméstica si a alguien le interesa. Eso no pasa nada. Pero para incentivar ese contenido de calidad, lo que decidió fue que iba a poner anuncios en los vídeos de YouTube y la mitad, el 50%, se lo iba a dar al creador. Es el famoso programa de monetización. Esto fue una idea que creo que es de 2007, 2008. Y cuando eclosiona, y en Estados Unidos ya empieza a funcionar, y estos primeros youtubers, esta gente que está ganando dinero gracias a montarse su propia programación en YouTube, pues eso ya empieza por ahí, pero no eclosiona aquí hasta 2010, 11, 12. En 2011, mientras yo voy caminando, como todos los estudiantes que van caminando a los institutos por ahí, yo me cruzo con mi amigo Adrián. Pero estabas ya en la universidad. No, todavía aquí. Esto es todavía aquí. De hecho, estoy en bachillerato, o sea, el partido está terminando. Y yendo caminando, ¿no? para el instituto... ¿Por venir a estudiante? Exactamente. Me cruzo con mi amigo Adrián, como todos los días, y me dice, oye, he visto un vídeo en YouTube de un chaval que es muy gracioso, que juega videojuegos y tal, y ha estado jugando un juego nuevo que han sacado, que se llama Skyrim, y que hace tal... Bueno, pues Adrián lo que me enseñó fue el vídeo de un youtuber que se llama el Rubius, que actualmente es uno de los youtubers más populares de España, ¿no? Ahora creo que ha superado los 50 millones, si no me equivoco.
Pero bueno, por aquel entonces tenía unos pocos miles de seguidores. O sea, yo puedo decir que estuve entre los primeros 3000 seguidores del Rubius, ahora cuando es un monstruo, ¿no? En ese momento. Y en ese momento empiezo a descubrir este mundo de gente que hace sus propios programas de televisión en YouTube. Ya ves. Claro, esto estaba pasando en el área España, o en español. Pero bueno, yo con el inglés que tenía, yo ya me manejaba un poquito y tal, y empecé a ver los canales de YouTube en inglés y ver lo que estaba haciendo la gente en inglés. Y en ese momento me di cuenta de que había canales de YouTube que hacían cosas de ciencia, como especializados en ciencia, como si fueran canales de televisión especializados en ciencia. Y me enamoré completamente de lo que estaban haciendo. Una cosa buena de YouTube es que cualquiera puede abrirse su canal de YouTube y hacer lo que sea. La mayoría de las veces pues, va a ser una cosa pues, o cutre o mal hecha o que no aporta mucho. Pero lo que vi con estos canales de ciencia en inglés es que estaban haciendo una cosa novedosa. Yo estaba muy acostumbrado a ver documental, yo estaba muy acostumbrado a ver el documental clásico de un presentador masculino serio que te cuenta pues, el universo, hace tal, tal, mientras hay un fondo de estrellas así que se mueve lentamente. Toda una forma de hacer audiovisual científico que es pausada, calmada, que es seria, que es formal. Y de repente me encuentro estos canales de YouTube de esta gente que se aproximan a hablar de ciencia de otro modo. Que es más como un colega que estás en el bar y te garabatea unas cosas en una servilleta y es como una forma de hablar de ciencia mucho más amena, mucho más cercana, hablando de cosas que no es natural que te cuenten, porque cuando haces un documental tienes que asegurarte de que hasta la abuela lo entienda, ¿no? Es entre comillas, ¿no? Que lo entienda absolutamente todo el mundo. Estos tíos se atrevían a contar cosas duras, que no las iba a entender todo el mundo, pero que aún así lo hacían. De algún modo estaban innovando en cómo hacer comunicación científica. Y yo me quedé completamente impresionado de toda esta innovación en comunicación que se estaba produciendo. Entonces cuando dije, joder, qué guay estos canales de ciencia en inglés, ¿habrá algo así en español? Y no encontré absolutamente nada. No había nadie haciendo esta cosa que yo estaba viendo. Fue entonces cuando dije, oye, ¿y si lo hago yo? Ese fue el momento. Es muy curioso porque mi novia, por entonces, Andrea Navas, que es una amiga ahora, que precisamente vive muy cerca de este estudio, ella me animó mucho a hacerlo, ¿no? Me animó mucho a hacerlo, incluso me garabateó en un sitio el logo que es ahora el logo actual de mi canal. O sea, todo eso empieza a fraguarse aquí en Valdepeñas, esa idea de montar un canal de YouTube y típico verano que tienes entre bachillerato y la universidad, ya ese verano de libertad en el que la gente pues, se hace un viaje, se cogen un Interrail, se sacan el carnet de conducir, pues ese tipo de cosas. Pues yo no hice nada de eso y como tenía muchas ganas de hacer un canal de este tipo, lo que hice fue aprender a hacer animaciones. Por fortuna en ese momento, ¿no? 2011-12, una cosa también muy bonita que nos ha dado Internet es que nos ha dado las herramientas para poder hacer vídeos de mucha calidad sin necesitar pues, grandes estudios, grandes máquinas, grandes medios. Grandes medios. O sea, literalmente tú puedes estar con tu portátil, tener tu Adobe Premiere o un programa que te descargas muchas veces piratilla, o sea, ni siquiera necesitas pagar y poder hacer audiovisual muy bueno. Yo en ese momento pues, aprendí a utilizar ese software mucho mejor para poder hacer esos vídeos. En especial para poder hacer animaciones, para poder hacer pues, esos dibujitos que se mueven y que permitan explicar mucho mejor las cosas. Digamos que cuando yo ya fui a Madrid a empezar la carrera, yo ya tenía como todas las herramientas para poder materializar el que iba a ser mi canal de YouTube Quantum Fracture. Bueno, José Luis Crespo Cepeda, estimado paisano, si te parece, vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a arrancar desde tu llegada a la Universidad de Madrid. Fantástico. Y ya a partir de ahí nos cuentas tu vida desde ese momento hasta el actual. ¿Te parece, Fantástico. José Luis? Pues venga. En breves instantes estamos con todos ustedes. Divulgador científico valdepeñero José Luis Crespo Cepeda, reconocido en las pasadas fiestas del vino en el acto institucional, es quien está protagonizando esta semana los perfiles valdepeñeros.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hacíamos un breve paréntesis anunciándoles que esta semana José Luis Crespo Cepeda, divulgador científico, está protagonizando estos perfiles valdepeñeros y yo particularmente me lo estoy pasando muy bien contigo. Muchas gracias. Esperemos que los telespectadores también y los compañeros de operadores de cámara. Bueno, José Luis, llegamos a Madrid, a la Complutense. A la autónoma. A la Autónoma. Y la física por bandera, ¿no? La física por bandera. Venga, allí, ¿qué te encuentras? Si eso encajaba en tus pensamientos iniciales, ¿qué? Totalmente. Bueno, una vez más, es un cambio de vida, nuevos amigos, nueva gente, muy, muy estimulante. Allí ya no había compañeros del Bernardo Balbuena. A excepción ¿ninguno? de la que entonces era mi novia, que también quería ir a estudiar física. De acuerdo. Nadie más, ¿no? Algunos amigos sí que también estaban estudiando en Madrid, ¿no? Pero bueno, es un cambio. También qué cambio, ¿no? Pasar de estar aquí bueno, tampoco es un cambio enorme, pero... Es cambio. Pero es cambio, ¿no? Ya está solo allí, ya no está la familia. Estaba en una residencia de estudiante, haces muchos amigos, sales mucho de fiesta, descubres mucho cómo es Madrid. A mí personalmente, pues también un enamoramiento con la ciudad. Hay mucha gente que las ciudades tan grandes. Me acuerdo de mi colega Kevin del instituto que decía, Madrid, que si estáis como siempre arriba, abajo en el metro. Y yo, bueno, Kevin, es lo que hay. A ver. Lo que tenemos. Pero sí, enamoramiento con la ciudad. Y por otro lado, ¿no? Mientras estudiaba física, un reto, una carrera muy dura, ya empiezas a saborear lo que es suspender asignaturas y aprobarlas, y aprobarlas luego finalmente, pero una carrera efectivamente muy dura. El universo no te lo pone fácil. Las reglas del universo no te lo ponen fácil para estudiar cómo funciona. Pero bueno, lo importante es que en paralelo a estar estudiando la carrera, yo empecé a hacer estos vídeos en YouTube. Al final, creo que en mi primer año yo ya ¿Te lanzaste? Me lancé, y todo gracias a un pequeño curso de divulgación, de comunicación científica, ¿no? Que hice en la universidad, ¿no? Aparte de la carrera, ¿no? Y me animó a finalmente decir, pues venga, canal de YouTube, lo abrimos y primer vídeo. Con 18 años. Con 18 años. Ahí lo pone. Ese primer vídeo, ¿no? Ese primer vídeo sucede. Y desde ese primer vídeo pues empecé, con el tiempo que tenía, pues a subir más. Era una cosa completamente rudimentaria, ¿no? Ahora pienso en pues, el equipo de sonido que tenemos, mi equipo y yo tenemos en Quantum Fracture, o pensamos pues, en las cámaras que tenemos, etcétera. Pues nada, esto era animación pura y dura hecha dentro del ordenador, con el audio... Casi artesanal. Artesanal hecho con el móvil... Y así un poco, todo hecho en mi portátil, ¿no? Pero bueno, debió tener cierta alma, debió tener cierto corazón, que a la gente le gustó, ¿no? Había gente que yo creo que estaba ávida por ese contenido científico que todavía no estaba en ese YouTube español, o al menos no estaba tan extendido. Entonces yo fui publicando mis vídeos, sin más, hice amigos en la universidad que me ayudaban a asesorar estos vídeos, porque esto es una cosa que luego a posteriori ha sido muy importante. ¿Qué importancia tiene que cuando uno habla de ciencia, cuando uno hace comunicación, es contar la verdad? Y cuando uno habla de ciencia especialmente tiene que ser muy preciso y muy riguroso. Tienes que saber contar con mucha precisión qué es lo que dicen los científicos y no pues entenderlo a medias. O figurártelo tú. Exactamente, ¿no? O sea, tienes que contarlo... Rigor. Eso, rigor, ¿no? Y por fortuna y con el tiempo, pues, y ahora mismo, en la actualidad, pues... todos nuestros guiones los asesoramos con científicos para que nos digan si estamos metiendo la pata en algo y poder como dar un producto de calidad, ¿no? Eso ya estaba por entonces con mi amigo Pablo Bueno, que él por entonces estaba estudiando su doctorado y se le echaba un ojo a los guiones que yo hacía, tal. El tío era duro, ¿eh? El tío, bueno, sigue metiendo palos cuando hay cosas que no le gustan o que creen que pueden estar mejor puntualizadas. Eso sigue pasando. Oye, pero eso favorece. Eso favorece, sí, sí. ¿Ah? Pero es un proceso... ¿Te da a ti credibilidad? Totalmente, ¿no? Y es tiempo que se gasta. Es sufrimiento porque... Bueno, vale. Hacer tu guión y que venga alguien a rompértelo, pues... Ah, pero es para bien, ¿no? Es para bien. En teoría, o la práctica. Es para bien. Eso desde luego. Entonces, yo seguí publicando mis vídeos y cuando ya estaba en segundo de carrera, más o menos... recibí un correo de una productora audiovisual. Estaban haciendo iban a lanzar un programa de ciencia en la 2.
y les habían gustado mis animaciones y querían que mis animaciones estuvieran dentro del programa. El programa se llama Órbita Laica, mejor te suena, es un programa de ciencia que está en la 2 y en esa primera temporada, todo ese verano me pasé haciendo esas animaciones, ¿no? Y fue la primera vez que pues recibí un dinerillo por un trabajo. Había hecho ya también algunos vídeos para la propia universidad, pero esta fue la primera vez que dije, joder, pues por este trabajo que estoy haciendo, que estos vídeos van a salir en la 2. Claro. Cuidado. Ojo. Entonces, esa fue la primera vez que, y efectivamente pasó, ¿no? Y esas animaciones pues están ahí. A partir de entonces ya empezaron a surgirme como pequeños trabajos al margen de la uni, en paralelo que iba haciendo mis vídeos en YouTube y, joder, pues los seguidores iban aumentando y la gente, ya no era solo mi madre dándome like por lo que estaba haciendo, sino que ya era gente de Sí, verdad. y desconocida. Y desconocida. Todo eso culminó con que un instituto científico de allí, de la Universidad Autónoma está en un campus con un montón más de instituciones, y uno era el Instituto de Física Teórica. Muy afín, muchos profesores míos trabajaban también allí como investigadores, y les gustaban los vídeos que yo hacía y dijeron, oye, te podemos contratar como personal de divulgación del centro y estos vídeos nos los haces en nuestro canal de YouTube. Ellos se estaban lanzando al vacío en ese momento porque era una institución que tiene un canal de YouTube y efectivamente pues estuve durante un tiempo, durante mi último año de carrera, estuve en paralelo trabajando como comunicador científico, ¿no? Como personal de divulgación dentro del centro, lo cual también fue una experiencia, vamos, gigantesca, de estar allí, tener tu mesa dentro de la institución, poder pasarte a tomar el café con otros científicos, hablar con ellos, gente muy buena, gente de mucho prestigio y muy buena. Fue también una temporada muy enriquecedora para mí de aprender mucho y de tener ese contacto con ellos. Y yo tengo que decir con orgullo que gracias a ese trabajo que hicimos allí en el Instituto de Física Teórica, tanto yo como otros investigadores, ¿no? Esos vídeos que publicamos se pueden ver, elevamos muchísimo los suscriptores que tenía el Instituto de Física Teórica, superamos los 100.000, hubo vídeos que superaron, mi primer vídeo con 1 millón de visitas fue un vídeo que hicimos allí en el Instituto de Física Teórica y en cierto momento dijimos, joder, es que el canal de YouTube del Instituto de Física Teórica es el canal de una institución científica de física más importante del mundo. No hay nadie que nos haya superado, ni los de Fermilab, ni los de CERN, ¿no? Como grandes catedrales de la ciencia, pues no, pues somos nosotros, porque hemos apostado por esto casi los primeros. Y vamos, fue una temporada muy bonita, ¿no? De aprender mucho. Y ese fue el último año, decía José Luis, de la universidad. Prácticamente. Prácticamente. Sí, prácticamente. Terminas la universidad con todo ese bagaje que has ido pues acumulando durante la carrera. ¿Qué fue lo siguiente? Pues en ese momento yo ya se me planteó una dicotomía. Se me planteó como dos opciones, ¿no? Dos planes, A y B. Dos planes A y B. Plan A, seguir un poco con la idea que yo tenía, ¿no? De me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la física. El camino clásico de eso es continuar con la carrera de ser científico, ¿no? De realmente ya no solo aprender ciencia, sino hacer esa ciencia. Eso básicamente es hacer un doctorado. El doctorado es la prueba que te unge, ¿no? Como científico. Como dice, ahora sabes hacer ciencia. Entonces, bueno, pues eso implicaría haber hecho un máster, al menos la cosa que a mí más me gustaba y de la que más sabía, más especializado estaba, era en cosmología, en entender cómo ha evolucionado el universo, cómo apareció el universo, etc. Pero me fui dando cuenta de que yo no era muy bueno en eso. Es muy diferente saber de ciencia que hacer ciencia. Ya. Tiene que ver con saber resolver muy bien problemas, con pues, esta gente que son súper brillantes, que les pones un reto, les pones un problema de cualquier tipo y ¡pum!, saben la respuesta al instante, ¿no? Pues yo esa chispa, esa magia, yo no la tengo. Me gusta mucho la física, sé de física, me gusta aprender con más profundidad cada vez de ella, pero para hacer física, hacer ciencia, necesitas un tipo de chispa que yo sé que no tengo. Sabía que el plan A, de ir a por un doctorado, etcétera, iba a ser una tortura para alguien como yo, que no soy muy bueno en ese sentido. Por otro lado, claro, todo esto en paralelo, pues de repente ya en la carrera me estaban saliendo trabajos de hacer comunicación científica. Sí, como has dicho antes.
O sea, yo ya estaba trabajando profesionalmente de eso. Efectivamente. Y no había acabado la carrera. Entonces yo ya me empecé a plantear, joder, pues a lo mejor esto es lo que debo hacer profesionalmente, ¿no? O sea, trabajar en comunicación de la ciencia. Y por otro lado, ¿no? Claro, estaba mi canal de YouTube, que yo subía ahí mis vídeos, sabía que los seguidores estaban aumentando, sabía que por el canal del Instituto de Física Teórica, pues bueno, tenían las herramientas y había potencial para hacer algo así. Así que cuando más o menos, así que ya por ese entonces ya se estaba fraguando un poco la idea en mi cabeza de, a ver, podríamos hacer esto, podría dejar mi trabajo en el Instituto de Física Teórica, podría, pues cuando termine la carrera, tomarme un año sabático, cruzo los dedos con que mis padres me dejen hacer esto, y ese año sabático me lo tomo para tomármelo de forma muy profesional y mi canal de YouTube, Quantum Fracture, pues este canal de YouTube personal mío, voy a estar subiendo vídeos todas las semanas. Me lo voy a tomar profesional, como si esto fuera pues, un canal de televisión en el que hay que hacer contenido, en el que hay que hacer programación. Correcto. Hay que publicar, ¿no? Pues me lo voy a tomar completamente profesional, es un trabajo 8 horas al día, incluso más, cuando uno está empezando, y voy a hacer que este canal, voy a intentar que este canal funcione a nivel profesional. Y por fortuna la vida no me... O sea, y al final esa idea no creció en mi cabeza y dije, vamos a hacer esto. El plan B, el plan B. Vamos a tomarnos este año sabático para intentar que esto funcione. A ver cómo convenzo a mis padres. Ese era mi pensamiento de a ver cómo convenzo a mis padres de que voy a hacer O sea, esto. un reto. Era un reto, sí, hombre, porque... Dirá, a claro, ver, tomarte un año sabático... la universidad y ahora... En términos económicos no era un problema, no por mis padres, sino porque yo ya había ganado un dinerillo con todo lo que estaba haciendo. Iba ganando ya un bueno, dinerillo. Entonces no era una cosa espectacular, pero bueno, Te mantenías. me mantenía. Entonces eso era un problema. Por fortuna la vida me resolvió ese problema solo, porque lamentablemente, o sea, yo estaba a punto de terminar la carrera totalmente, mis asignaturas, mi trabajo de fin de grado, pues lo hice, me lo aprobaron, además saqué muy buena nota, o sea, todo iba estupendo, hasta que de repente una asignatura la pinché. Vaya por Dios. Es decir, mi situación era, necesito otro año, tengo que hacer un 5.º año de universidad porque me ha quedado una sola asignatura. Entonces yo dije, estupendo. Ya, Claro, ya está, lo tengo Ya hecho. está la solución. Lo tengo hecho. Y ese fue en mi 2017. En mi 2017 estuve tomándomelo en serio, publicando todas las semanas. Ahora sí, que ya no tenía como compromisos aparte, sino que podía centrarme 100% en hacer vídeos en mi canal. Y efectivamente, pues durante ese 2017, Quantum Fracture empezó a subir en seguidores y en apenas un año ya tenía 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. Y en aprobaste la asignatura. Claro. Y aprobé la asignatura y ya me hice físico. Y graduado en física, que es lo que soy. Y desde el 2017, José Luis, a el 2025, a ver, porque yo cada vez que te llamo estás por ahí en países imposibles de contactar, vas para allá, vas para acá. Me ha pasado de todo, ¿no? Desde ese 2017, pues el canal ha crecido aún más. Estamos ahora cerca de los 4 millones de seguidores. No son solo seguidores españoles, son hispanohablantes, es decir, nos sigue mucha gente de México, nos sigue mucha gente de Argentina, Colombia, Chile, toda la esfera hispanohablante latinoamericana, muy orgullosos, ¿sabes? Muy agradecidos, en el fondo es lo que nos permite estar aquí. Y han cambiado muchas más cosas. Ya no solo estoy yo y mi portátil en los mandos, sino que Quantum Fracture, el canal de YouTube, pues somos un pequeño equipo, conmigo somos 4. Sí. Aunque también tenemos algunas subcontratas y tal, y todos juntos hacemos lo que es Quantum Fracture, que yo creo que es, bueno, pues eso, estos vídeos sobre física, sobre ciencia, de alta calidad, hacemos animaciones, hacemos reportajes, nos vamos a grabar, hacemos entrevistas a científicos. Bueno, queremos hacer este audiovisual científico para que todas las personas que quieran saber de ciencia pues tengan un lugar en internet gratuito, y bueno, y al final, yo creo que el objetivo final es aumentar la cultura científica en español, que yo creo que es una cosa que nos hace mucha falta. Creo que muchas veces somos un poco incultos en cosas de ciencia, eso hace que nos timen, que nos usen políticamente, y yo creo que empujar eso es importante. Y luego al final del día, lo que creo que mucha gente en comunicación queremos, que es que la gente se lo pase bien. Ya. Y yo creo que, hablando de ciencia, entendiendo cómo funciona el universo, pues yo creo que hay gente que bueno, le interesa, le parece muy curioso y se lo pasa muy bien. Pero viajas mucho. Viajo muchísimo. Viajo muchísimo. Últimamente más, pero sí, gracias a toda esta audiencia
latinoamericana, pues he estado varias veces en México, es muy posible que dentro de poco estemos en Argentina también. Doy bastantes charlas, o sea, aparte de los vídeos de YouTube, pues bueno, de vez en cuando, una vez más, volviendo al teatro, pues me subo en un escenario y doy charlas sobre distintos temas científicos y bueno, hay veces, por ejemplo, en México, que me he visto sorprendido. En el estado de Nuevo León, en Monterrey, ¿no?, que está en el norte de México, bueno, pues tuve la oportunidad de estar en tándem con un colega también divulgador, el señor Javier Santaolalla, es también un divulgador muy, muy importante en la esfera. Bueno, pues en tándem los dos hicimos un evento gratuito y en la explanada de la Universidad de Nuevo León se nos llenó 4.000 personas. 4.000 personas. Bueno, José Luis, ¿Valdepeñas lo frecuentas o no? ¿O lo frecuentas como está pasando estos días, muy poco tiempo? Lo intento frecuentar lo más que puedo. Es cierto que al final luego las agendas son terribles. Tengo también mucha gente, muchos amigos en Madrid. Me gusta también disfrutar de Madrid, pero vengo aquí tanto a ver mi familia como a ver amigos. Mi amigo Javier siempre está aquí, le mando un abrazo, que siempre está aquí y me recibe cuando vengo. Así que sí, lo frecuento y nada más, muy orgulloso. ¿Y qué te parece Valdepeñas? A ver, José Luis. Me parece muy buen sitio y yo no descarto que en el futuro, cuando ya todo esto se calme un poco, pues volver. Una cosa muy bonita también de trabajos como el mío, en el que al final es subir vídeos a internet, es que no estás atado a ninguna parte. Ya. Coge tu portátil, ¿no?, y me vengo como aquí tú has dicho, y tranquilamente. Donde haga falta. Exactamente. Que esto también hay que matizarlo. No soy el único youtuber del pueblo. Ya. Y hay gente también muy popular que vive aquí. Y son súper famosos en internet y están aquí en el pueblo. Luego te diré por si quieres entrevistarlos. Muy bien. Bueno, José Luis, como decíamos, la entrevista cuando salga ya emitida, habrás recibido esa medalla al servicio desinteresado a la comunidad que te ha concedido la Corporación Municipal. ¿Esto cómo se ha forjado? ¿Cómo te avisaron? ¿Qué supone para ti? Para empezar, muy sorprendido. Claro. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Muy sorprendido. Pero ante todo muy agradecido. Porque pues quiere decir que el Ayuntamiento valora y considera pues que hablar de ciencia de forma gratuita para todo el mundo, pueden accederlo a través de YouTube de forma libre, pues que eso es hacer un servicio a la comunidad. Eso es importante. Y es lo que he dicho. Especialmente aquí en Valdepeñas, en La Mancha, yo creo que esto nos incumbe a todos los manchegos. Bueno, pues vivimos en unos momentos en los que estamos viviendo momentos de peligro ecológico que nos afectan a todos y en formas, y esto es casi lo más terrible, ¿no?, del cambio climático, que muchas veces, ¿no?, lo pensamos como los pingüinos muriéndose o que todo se va a convertir en el infierno, y es una cosa mucho más sutil y mucho más terrible de lo que uno piensa. Aquí, por ejemplo, las predicciones a 2050, ¿no?, las cosas que pueden pasar a 2050 es que, bueno, el suelo se vuelva mucho más árido, bueno, ya hemos estado viviendo todos los incendios, no hay que descartar que... Las danas, no hay que descartar que no es la causa central, pero desde luego el aumento de las temperaturas que estamos viviendo, yo creo que aquí en La Mancha ya es como, ¿quién puede negar ya que hay cosas que están cambiando, ¿no? Todo eso... hay que dormir de agosto. Claro. O sea, ya me parece terrible negarlo, ¿no? Son cosas que empeoran todos esos. Nosotros, además, que vivimos de los acuíferos, que vivimos de tener un suelo fértil que permita capturar el agua y que baje el acuífero, la temperatura, ¿no? Este es uno de los datos que a mí me parecen mejor de todos, ¿no?, que es la maduración fenólica de la uva, ¿no? La uva tiene dos maduraciones, una es la que genera el alcohol, que es la maduración alcohólica, y luego está la fenólica, que es la que, digamos, que genera un montón de moléculas, que son las que le dan el buen sabor al vino, los matices, la complejidad. Cuando aumenta demasiado la temperatura, esa maduración alcohólica se vuelve enorme. Es decir, que la uva va a alcanzar mucho alcohol cuando fermente. Le perjudica, ¿no? Le perjudica, y la calidad del vino, esas moléculas, pues no se producen tanto. Claro. Entonces eso a nuestros vinos, que nos pase eso a nuestros vinos, pues no es muy bueno. Súmale a eso que también ese aumento de la temperatura va a hacer que países que están más al norte ahora puedan empezar a cultivar. Ya se habla de viñedos, bueno, de tierras que se están comprando en el sur de Inglaterra, Ya. porque van a empezar a plantar.
nuevos competidores. Eso no es bueno tampoco para nuestros vinos. Una vez más, el cambio climático no son los pobres pingüinos, somos nosotros. Somos nosotros y somos nosotros con impactos económicos que son reales y sutiles como este. Así que nosotros que hablamos mucho de cambio climático, que hablamos también de muchas cuestiones de ciencia que son importantes a nivel social, pues bueno, eso, desde el ayuntamiento que se nos reconozcan y que, bueno, pues que son de interés para los valdepeñeros, para, en el fondo, luego tomar buenas acciones políticas y con nuestro voto castigar a quien tenga que ser castigado y votar al que no, pues yo creo que es importante. Así que yo súper agradecido. Bueno, pues José Luis Crespo Cepeda, pues para nosotros ha sido una gran satisfacción tenerte aquí, un gran descubrimiento por mi parte. Bueno, muchas gracias. Y afortunado, además, descubrimiento. ¿Deseas añadir alguna cosa más? Nuestros compañeros operadores de cámara, José Javier Taviro y también Víctor Nieto, y luego se encarga, luego ya tendremos un álbum de fotos al final que se encarga Luis Fernando Díaz Gallego. ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres expresar algún mensaje? ¿A quién dedicas este reconocimiento que recibiste en septiembre? Pues poco más que decir, es realmente agradecer a mis amigos, a mi familia, porque nada sucede en un vacío. Sin mi familia pues no estaríamos aquí, y agradecerle realmente a todos los valdepeñeros esta oportunidad y que me siento muy agradecido y muy afortunado que estoy aquí, la verdad. Pues José Luis Crespo Cepeda, que nos está acompañando esta semana, tanto en pantalla, en sus 4 emisiones, como en las redes sociales, algo que él domina a la perfección. Insisto en nuestra gratitud y nuestro afecto. A vosotros. Y quedamos emplazados para otra cuestión. Cuando vosotros queráis. Pues nada, el álbum de fotos dispuesto, y nos congratula el haber tenido aquí a José Luis Crespo Cepeda, y gracias a ustedes por la amable atención prestada. ¿Cuándo tendremos un ordenador cuántico útil, capaz de resolver problemas del mundo real? Según Microsoft, en cuestión de tan solo unos años. Y es que hace un par de meses hicieron un anuncio bomba. Presentaron Majorana 1. Porque no creo que tengan un ordenador cuántico topológico. Esto ha sido más marketing que ciencia. A día de hoy nadie ha detectado un modo de Majorana. Ellos tampoco, o al menos no lo han demostrado. Vamos a contar la física de verdad en todo esto. ¿Qué son los qubits topológicos? ¿Por qué serían revolucionarios? ¿Qué es esto de los majoranas? ¿Y qué es lo que tiene a los expertos tan mosqueados? Lo resolveremos en un momento, pero antes, digamos que quisiera programar una calculadora cuántica, que tenga un bit cuántico, que pueda elegir como quiera y que pueda aplicarle puertas lógicas. ¿Difícil de entender y de hacer? Pues ojo, porque vamos a pedírselo a Hostinger Horizons. Haz una calculadora donde pueda introducir el estado cuántico de un qubit, pueda aplicar sobre él medidas en X, en Y y en Z, y la puerta Hadamard, venga, ¿por qué no? Yo entiendo que esto es un reto. Vamos a ver qué hace. Mira, parece que he tenido un error de sintaxis y ya lo está corrigiendo él mismo. Fíjate. ¡Qué barbaridad! ¿No? Este alfa es cuánto quieres que esté en 0 y cuánto quieres que esté en 1, ¿no? ¿Cómo haces tú esa mezcla? Por ejemplo, ahora está totalmente en 0. Y fijaos, mira, cuando está totalmente en 0, ¿no? Me pone la probabilidad de medir 0 es del 100%. Pero claro, ¿qué pasa si mido en X? Pues que es 50%. Loco me he quedado. A ver, tampoco te está permitiendo poner coeficientes complejos. Eso también es una limitación. Perfecto, pues seguramente no. Esto tendrá sus bugs y sus cosas, pero nos comen las máquinas. Esta podría ser la energía del futuro. Juntar átomos. O más bien sus núcleos. Es el mismo proceso que hace brillar las estrellas. Pero, ¿es posible replicarlo en la Tierra? Los investigadores llevan décadas intentándolo. Y este es su proyecto más ambicioso. ITER, el experimento de fusión nuclear más grande del mundo. 9 pisos de alto, 23.000 toneladas, 1 millón de componentes, 150 millones de Celsius en su interior, pero menos 269 en su tecnología. Pero antes de que lo veáis todo, a ver,
hay algo que tuve muy claro antes de hacer este viaje. Algo de francés tenía que aprender. Así que concerté una clase con los amigos de Italki. Dentro de muy poco tengo que hacer un viaje a Francia y como que me gustaría saber como lo básico para poder defenderme. Italki es una plataforma para aprender idiomas a través de clases particulares con profesores nativos y que también hablan en español. Je m'appelle José Luis. Quelle est ta nationalité? Tu viens d'où, José Luis? Je suis espagnol. Oui, tu es espagnol. De quelle partie de l'Espagne? Ok, Donc, sería j'habite Madrid. Ah, ok, tu habites à Madrid. Justo antes de marcharse a Oxford, donde ahora es investigador, para que veáis lo top que es, nos hizo una visita guiada por las instalaciones de ITER. En realidad la primera vez que vine a ITER fue, creo yo, ya en 2017, hace ya 8 años. Y en ese entonces era prácticamente un campo de tierra, casi todo. Había algunos edificios, pero desde luego nada parecido a esto. El proyecto ha evolucionado muchísimo en estos últimos 8 años. Es nuestro trabajo, el de los físicos, encontrar unas condiciones de densidad, de temperatura y de corriente en el que el plasma esté tranquilito, en el que el plasma esté cómodo y que no haya inestabilidades que puedan dirigirlo hacia las paredes. Esto del donut se les ocurrió a los soviéticos y por eso este tipo de cámara de vacío se llama tokamak, un acrónimo ruso que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Quien dice bobinas magnéticas, dice imanes. Y es que no basta con meter el plasma dentro de una botella. También tenemos que confinarlo para evitar que toque sus paredes. Al hacerlo, se enfriaría casi al instante y la fusión se detendría. Aunque existen un puñado de accelerators experimentales alrededor del mundo, de momento parece que la comunidad científica apuesta por el tokamak. El tiempo dirá cuál de estos dos diseños se acabará imponiendo. Dispositivos como el ITER parecen nuestra mejor baza para alcanzar la fusión nuclear, pero no son la única posibilidad. Y es que en los últimos años han surgido un montón de startups que exploran esquemas diferentes. ¿Puede ser que antes de esos 15 años la fusión ya esté entre nosotros? Lo veremos en la última parte de esta trilogía. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y como siempre, muchas gracias por vernos. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.